el primer año es el año más difícil, ¿no? Por decirlo, en todos los duelos es el primer cumpleaños, la primera Navidad, primera entrada a la escuela que no vas a llevar a tu hijo. La viudez entra con todo, en el sentido de que se tenía una serie de compromisos en conjunto que se ven cortados y que tú tienes que asumir sola. Es que la muerte trae silencio, ¿no? La muerte trae esa ausencia. Lo que viene después es esa necesidad de reorganizarte, de reorganizar quién eres después de la pérdida. La mamá que después de que muere su hijo deja de ser mamá. Bueno, antes de pasar a la entrevista, quiero decirles que esta es una de las entrevistas que más disfruté de principio a fin y espero que ustedes también la disfruten. Tengo que advertirle que hay unos temas un poco fuertes, un poco sensibles, sin embargo, yo creo que son también al mismo tiempo muy enriquecedores, muy necesarios y muy importantes, sobre todo en estos tiempos que pues acercan nuestras tradiciones, acerca el Día de Muertos y en ese sentido, pues espero que lo puedan disfrutar mucho. Al mismo tiempo, les pido que puedan compartir este video con personas que pues les pueda ser de utilidad y que estén pasando por una situación difícil. Creo que podría ser importante, ¿vale? Ya que YouTube tampoco es que le guste que hable mucho de estos temas, así que pues compárteselo tú, ¿vale? Déjenme un comentario, un like, algo, estaría muy bien. Y pues si quieren que los ponga en contacto con Aurora Mortera, también háganmelo saber en los comentarios y yo veré la manera en cómo les paso un contacto de ella. También sus redes sociales van a estar acá abajo y pues les agradezco muchísimo que lo vean y que lo compartan. Los dejo en la entrevista. Bienvenidos a este programa donde estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado de estos temas, suscríbete de una vez a mi canal y si te gusta este video, dale like. El día de hoy tenemos un programa especial, un video especial, donde estoy aquí. Muchas gracias por recibirme en tu casa, en tu consultorio, con Aurora Mortera. Si ustedes son seguidores de hace mucho tiempo en el canal, recordarán que yo le hice una entrevista donde me hizo llorar. Entonces, esperemos que este día no me haga llorar, ¿no? El día de hoy vamos a ver qué pasa. Pero pues pueden checarla, está en mi canal, es de pues hace unos 2, 3 años, fue justo cuando estábamos encerrados y pues el día de hoy ya lo podemos hacer de manera presencial, entonces pues el día de hoy estamos contigo ahora. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, muchísimas gracias. Tú me preguntabas antes de empezar el programa justo que cómo me sentía de este nuevo encuentro, ¿verdad? Y la verdad es de que estoy muy contenta. Me gusta mucho el trabajo que estás haciendo. Te admiro por Ay, este no, yo te trabajo que admiro estás mucho haciendo. más a ti. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, hablar de este tema es un tema que me atraviesa en particular, porque yo justo antes de la pandemia enviudé y aunque no es el propósito hablar totalmente de mi experiencia, sí quisiera abordar algunas cosas a partir de lo que yo he vivido relacionándolo con el psicoanálisis y con otro tema que es la tanatología. Claro. No, pues de hecho te iba a decir, no te nos adelantes, Aurora, tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy. Ok. El día de hoy vamos a hablar de temas sobre la muerte. Evidentemente la viudez va a ser un tema central de este programa, porque al final creo que es muy importante y es un tema que nadie habla y yo conozco, tengo muchas amigas que han pasado por lo mismo que tú y creo que tú puedes aportar muchísimo a este tema, ¿no? Pero bueno, antes de adentrarnos a esto, me gustaría que, bueno, los que ya vieron la entrevista que hicimos previamente, pues sabrán ya toda tu trayectoria. Para quien no, para quien son los nuevos seguidores y para quien de alguna u otra manera, pues es la primera vez que te encuentra, ¿qué nos puedes platicar brevemente sobre tu trayectoria? ¿Quién eres y qué has estudiado? Has estudiado mucho psicoanálisis, yo sé, has estudiado también tanatología. Entonces, platícanos. Mira, no me gusta mucho el empezar a sacar todas las credenciales, porque de alguna manera es como hablar de qué tengo en lugar de qué soy, Bueno, ¿quién eres? ¿no?
Creo que es más difícil hablar de quién eres. Exacto. Entonces, ¿quién soy? Soy una persona apasionada, apasionada por la lectura. No soy enciclopedia. No puedo citar autores, pero sí puedo analizar información. A lo largo de estos años, de los años de mi vida, me he dedicado a hacer varias carreras. Para empezar hice 2 carreras, trabajo social y psicología. Después hice 3 maestrías, luego hice un doctorado y diversos diplomados. Lo ¿También estuviste más, en grupos de estudio? también Tengo estuve en entendido. grupos de estudios, sí, efectivamente, y pertenecí a la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica en México. Esta asociación, en paz descanse, promovida por Néstor Brownstein, que fue el fundador y el maestro de muchos psicoanalistas en México. Muy criticado, con cosas buenas y con cosas malas. Creo que tendríamos que reconocer este paso que él dio viniendo de Argentina a México, promoviendo el psicoanálisis con orientación lacaniana. Y claro, o sea, toda la gente que pertenecimos a este grupo y a esta generación o a estas generaciones que hemos venido haciendo historia en las universidades con respecto a lo que es el psicoanálisis con orientación lacaniana. Eh, no me considero ortodoxa, no me considero una persona que esté totalmente vinculada con Lacan. Me considero más bien una persona que tiene transferencia con el psicoanálisis y que escucha desde el psicoanálisis. Y que por azares de la vida, diríamos, justo por el acontecimiento de la muerte, me vinculo a un diplomado de tanatología, buscando algo, una respuesta, invitada por una hermana, y al llegar ahí me encuentro con ciertos, vamos a decirle, hoyos, en donde hay cosas que no están abordadas de manera teórica, vamos a decirlo, sí muy vivencial, pero muy poco teórico, y trato de hacer una construcción de lo que sucede en los hospitales y en especial de lo que sucede con los niños que son atravesados por el cáncer y que son atravesados por enfermedades crónicas degenerativas. La vida dentro de un hospital es una vida única, especial, que mueve y que genera muchas estrategias de distancia. ¿Por qué hablo de estrategias de distancia? Porque es necesario enfriarse para poder estar cerca del dolor humano, Claro. para estar cerca del momento de la muerte, de la pérdida. Y bueno, los doctores son un lado de la moneda en donde este término que utilizo de hay que enfriarse para no sentirse conmovidos y para no salir de el papel que tienen, que es salvar vidas, en donde del otro lado, pues estamos esos especialistas que estamos vinculados en la atención en crisis. Vamos a quitarle el término de tanatología y vamos a dejarle esa intervención en crisis cuando alguien pierde a un ser querido. Y a mí me parece que es muy difícil, ¿no? O sea, como estar ahí como especialista. Yo estuve haciendo prácticas como unos 6 meses, un semestre, y no me imaginaría estar más de ese tiempo. Y pues tú has estado mucho tiempo ahí, ¿no? Eso realmente es algo que yo admiro muchísimo de ti, que realmente has estado ahí. Bueno, ahorita nos vas a decir, porque te voy a hacer precisamente esa pregunta. ¿Cuánto tiempo has estado en los hospitales, en la parte, bueno, en oncología pediátrica? Y al mismo tiempo, ¿cuántos libros has publicado, especialmente para niños que están pasando por esto? Bueno, yo calculo más o menos que desde el año 2005 aproximadamente he estado vinculada, perdón, a este tema.
Ujú. Empecé con una práctica de voluntariado en el Hospital 20 de Noviembre, eh, acercándome a esa locura que es el enfrentamiento a la enfermedad, de esos padres que reciben la noticia de que su hijo tiene un diagnóstico de cáncer, de leucemia, y que se ven metidos en un camino que es un túnel incierto, túnel, la palabra túnel porque significa un camino oscuro a donde no sabes a dónde vas a llegar, solo sabes que hay una salida y la salida puede ser la vida o la muerte, cualquiera de las dos cosas. Pero bueno, vuelvo al punto de mi trayectoria, empecé ahí a hacer este voluntariado y ahí estuve aproximadamente 15 años. ¿15 años como voluntaria? Como voluntaria, dando un tiempo aproximado de 35, 36 horas a la semana. Ok. O sea, de hecho, sábados y domingos llegaba a asistir para acompañar a esos pequeñitos, y mira, las lágrimas se me salen, ¿no? Para acompañar a esos pequeñitos y a esos papás en esos momentos tan difíciles. Estuve como voluntaria varias veces, traté de entrar como profesional, me registraron en la bolsa de trabajo y nunca, ni por la mano del director, tuve la oportunidad de registrarme como un profesional dentro de la institución. Pero sí puedo decir y puedo afirmar que el equipo de trabajo con el que estuve, el doctor Juan de Diego, más bien, la doctora Frías, Guadalupe Frías, la doctora Almazán, Blanca Almazán, la doctora Farina Reguín, la doctora Victoria Flores, la doctora Laura, y así puedo citar a muchos más y en especial al doctor Pesotti. Fui tratada como una profesional. Era la psicooncóloga, tanatóloga voluntaria, pero fíjate, con el acompañamiento de la psicooncóloga, tanatóloga. No era la voluntaria, era la psicooncóloga, tanatóloga, que iba a hacer una labor profesional al hospital. Tú me preguntabas, ¿tantos años? Sí, tantos años con un producto, libros, varios libros. Encontré que uno de los caminos para trabajar era justo el cuento, justo la literatura, justo lo que tenía que ver con pequeños manuales, que hay toda una discusión si eso es psicoeducación, no es psicoeducación, si es libro o si es manual. No nos adentremos en eso, en qué categoría literaria queda, sino más bien en que leyendo puedes encontrar un camino, porque lees a otro Claro. que te dirige, que te aporta, que te da algo, que te acompaña, porque la escritura es acompañamiento. Y en ese sentido, pues qué mejor que tú que lo puedas decir, ¿no? Porque también sé que estudiaste un doctorado en psicoanálisis y arte, y pues ahí hay un puente en donde tú encontraste, o bueno, también es pregunta más que una afirmación, donde encontraste un sostenimiento de esto, ¿no? De precisamente tu literatura y cómo esto puede ayudar a alguien que está pasando por un momento así de difícil, ¿no? Sí, es cierto, es así, y bueno, dicho por la doctora Chagas, Raquel Chagas, quien ha sido también una figura muy importante en mi vida. eh, Mi trabajo ha sido ir a dar energía de vida. Por eso es que a veces he caído en otros ámbitos como terapia ocupacional o terapia lúdica recreativa o manualidades, porque lo que necesita
La gente que está en un hospital es pulsión de vida. Y la pulsión de vida es esa que nosotros podemos transmitir. Esa que no va por el rictus del sufrimiento, sino por el rictus de la alegría. El poder dar alegría. Alegría a esos pequeños. A esos pequeños que me llegan a llamar a las 11 de la noche para decirme, doctora Lola, es hora de dormir. Buenas noches. Esos pequeños que tienen un tumor que les está haciendo salir el ojo y que tienen todo crecido aquí y que cuando uno se acerca, lo que menos ve es eso. Lo que ve es ese niño con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de dar amor y de recibir amor. ¿Ves? Llora. Bueno, me conmueve mucho claro que esto, sí. me conmueve mucho. Ni cómo no. De hecho, estoy pensando que pues ahora me tocó escucharte llorar, ¿no? La vez pasada a mí me tocó llorar porque también en esa ocasión yo estuve tan conmovido por todo lo que me decías y por lo fuerte que es, ¿no? O sea, al final, estas imágenes que tú nos estás transmitiendo, esto que nos estás diciendo, me parece que es, pues son experiencias muy fuertes que pocas personas han podido vivir, ¿no? O sea, que de hecho son muy pocas las personas que lo viven, ¿no? Tanto lo presencian como lo viven, y pues no nos podemos imaginar qué tan fuerte puede ser este contacto y qué tan doloroso puede ser para los familiares y tú estar en medio, ¿no? Como un poco en esa mediación entre la alegría y el dolor que viven todas las personas involucradas, pues me parece que es algo que por supuesto es muy fuerte y por supuesto que es también bastante doloroso. No sé tú cómo lo vivías en esos momentos. Déjame decirte, Felipe, que yo la verdad es que no sé exactamente cómo le hago. No sé cómo me despersonalizo en esos momentos. ¿Cómo puedo estar acompañando a unos padres que tienen el cadáver de su hijo, que no es un cadáver, que es su hijo o que es su hija, de 2, 3, 4, 16 años? Y estoy en ese momento ayudándoles a pensar el momento que están viviendo. Que tienen a ese hijo que todavía los alcanza a escuchar y que todavía necesita una palabra de amor para poder partir. No sé en ese momento cómo las lágrimas se logran detener y lo que sale es el amor, ¿no? Más allá de cualquier racionalización. De hecho, fíjate que uno de mis proyectos para el año que viene es promover un encuentro de sanación en provincia para todos los especialistas que nos dedicamos a esto. Porque tú te imaginas la carga que traemos, Claro. el vínculo afectivo que establecemos y ese mantenernos a cierta distancia, porque yo te lo puedo decir, tengo compañeros médicos que dicen, yo a ese cuarto no entro, porque de mirar a ese niño sufro. Y esa es una cosa que los niños registran. ¿Por qué el médico venía a visitarme? Y todas las mañanas me venía a saludar. Y cuando empiezas a ver que ese niño no se recupera, el médico ya no entra a ese cuarto. ¿Por qué ya no está? ¿Por qué me abandonó? Porque estoy tan solo. ¿Y tú sabes por qué? Porque el médico no puede mirar ese dolor. Porque al mirar a ese niño con ese sufrimiento y a esos padres, se acerca a su propia historia. La posibilidad de sus pérdidas o las pérdidas temidas.
y hay que mantener distancia para no sufrir. Pero pues también es bien difícil, ¿no? O sea, yo a lo que voy con esto de que no es tan difícil, que es difícil, es que tampoco estamos, ¿no? Ni creo que tú estés buscando juzgar a este personal médico que al final, pues hace lo que puede desde sus propias herramientas, ¿no? Y pues no están en esa posibilidad quizá de verse a sí mismos y de ver su propia historia. Ojalá y con esto podamos llegar a varios médicos y que desde esa perspectiva puedan empezar a vincular estos temas y que puedan empezar a preguntarse y cuestionarse ellos mismos qué del otro les puede evocar su propia historia y que empiecen a trabajar con ello, que se acerquen a un profesional, que se acerquen con un especialista en salud mental, un psicoanalista, para poder trabajar con todo eso y que puedan tener esa vinculación. Sin embargo, pues también entendiendo que no es como su labor, ¿no? Y yo Pues lo agradezco. Perdón sí. que te interrumpa, pero yo prefiero un médico que está bien concentrado en la medicina y en todos los factores y variables que se pueden conjugar a que esté pensando en sus emociones. Yo lo agradezco, yo prefiero un médico así, ¿no? Y si quiero otro médico, otro auxiliar, que esté ahí, Ujú. que me esté apoyando. Bueno, pero que sí vayan a psicoterapia o psicoanálisis. No, sí, claro, claro, por eso te decía que ese es mi proyecto para el año que viene. Está O muy sea, abrir interesante, está esos muy padre. espacios de sanación. Le quiero llamar espacios de sanación, Me parece increíble, ¿no? me parece que sería interesante. Igual a ver si me invitas a participar y si tengo la posibilidad también, pues estaría muy interesante estar por ahí porque pues también, pues yo creo que hay nosotros los psicoterapeutas, obviamente vamos a nuestro propio análisis, pero pues también yo creo que un espacio así sería interesante como para pues ver que también tenemos historias, ¿no? Y también tenemos, eh, obviamente el espacio de supervisión, o sea, no se vean por ese lado, Sí, pero claro. también hay historias que compartir y pues yo recuerdo inclusive una experiencia que tuve cuando estuve en oncología pediátrica, que sí ha sido como de las cosas más tristes que me ha tocado presenciar, ¿no? O sea que pues a mí me tocó ver cómo una niña se disfrazaba para Halloween Ajá. y me decían es que va a ser la última vez que se pone de pie, ¿no? Porque tiene un tumor en la pierna y le van a Amputar. amputar. Entonces, yo verla tan feliz corriendo por última vez con su pierna, obviamente yo creo que ya con una prótesis actualmente podría volver a hacerlo, pero sí fue como algo muy impactante para mí como estudiante de psicología hace 12 años, ¿no? Sí, Un claro. poquito más, no sé, no me acuerdo bien en qué año fue con precisión, pero pues por supuesto que esas historias impactan y que pues si a mí me impactó esta en unas prácticas de 4 o 5 meses, no me imagino pues todas las historias que no solo tú, sino todos los médicos que han estado en esos momentos, pues tienen que tener presentes y que tienen que también encontrar un espacio para poderlo comunicar, para expresarlo, para pues de alguna manera también compartir. Y pues qué mejor que contigo, que pues tienes toda Oye, la experiencia. pero ¿qué tal cuando esos niños en Halloween se disfrazan de momias? No, no me tocó, porque O que te permiten que les pongas manchas de sangre sí, y bueno, cicatrices, ¿no? ujú, Que es la realidad que vive, expresada a través de lo lúdico, claro, como simbólicamente. ¿no? Pero bueno, ya me fui por ese lado que creo que será este tema como para otra entrevista No, me parece porque es increíble, o sea, apasionante. tú Es apasionante y perdón que te interrumpa, adelante. pero alguna vez como estudiante justo de mi maestría en teoría psicoanalítica asistí a unas conferencias en donde una psicoanalista, que no voy a decir el nombre, dijo que los que nos dedicamos a esto somos, así como hay fobias, ¿no? Así también hay filias y que hay una filia muy seria hacia la muerte. Y bueno, o sea, lo que estoy diciendo es que no gozo con la muerte ni con el dolor. Me vinculo con el amor, que es muy diferente. ¿Conozco a esa psicoanalista?
No lo sé. Bueno, no vamos a No entrar lo en sé. detalles, pero me parece increíble, ¿no? Y siéntete con toda la libertad de compartirnos cualquier cosa que quieras. Yo sé que tenemos ahí unas preguntas, una dirección, pero pues al final lo que pueda salir yo creo que es siempre muy valioso. Entonces, no te preocupes, ¿no? Un poquito regresando a todo esto y ahora que empiezas a hablar o empezamos a hablar de lo de Halloween y de cómo los niños se llegan a disfrazar en ese momento, pues me gustaría preguntarte acerca de todas estas tradiciones. Yo quería preguntar más por las mexicanas, ¿no? Pero un poquito ya vinculándonos a temas de la muerte y temas que tienen que ver con Halloween, ahora que la siguiente semana se viene el Día de Muertos y el Halloween, cuando vamos a estrenar esta entrevista en mi canal. Pues me gustaría que empecemos a platicar un poquito de esto. ¿Qué pasa con todas estas tradiciones, ya sea el Halloween, ya sea el Día de Muertos, ya sea el Chantolo? Saludos a todos los de mi pueblo. Este, ¿Qué pasa con todo esto? O sea, ¿por qué en México se vive desde esta perspectiva quizá la muerte? ¿Qué pasa con todos estos tradiciones, rituales, inclusive pues los rituales funerarios, ¿no? Los velatorios, o que también he tenido experiencias súper fuertes de este sentido, que igual ahorita platico, pero antes me gustaría platicar, digo, preguntarte a ti, ¿qué piensas de todos estos rituales y sobre todo de cómo vivimos el Día de Muertos? Mira, yo diría que empecemos por decir que la muerte en sí misma es un proceso, es un estado, yo no diría un proceso, diría es un estado del cual no podemos hablar, porque al final el que está muerto, Claro. ya no da testimonio. Podemos hablar de experiencias cercanas a la muerte, de esas personas que viven en un trance provocado a nivel orgánico, en donde tienen una experiencia de la cual pueden hablar después, pero no han muerto, ¿estás de acuerdo? Ujú. Porque morir es el cese de las funciones vitales. Entonces, por algo se llaman eventos cercanos a la muerte. No es un muerto. Un muerto ya no nos dice qué pasa. Entonces nosotros tenemos la gran necesidad de representar ese estado del cual no hay significante, dice Lacan. No hay significante, porque no puede ser hablado. Hablamos de algo que no puede ser hablado. Es paradójico. ¿Y cómo hablamos? Hablamos a través de nuestra propia cultura, de nuestras propias creencias religiosas. Podemos creer que hay un paraíso o un infierno después de la muerte, que sería el estado de muerto. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Esa es la palabra correcta. El proceso de morir es otra cosa. El proceso de morir es ese que va a lo largo de todas las pérdidas que vamos enfrentando a través de la pérdida de la salud. Ese es el proceso de morir. Y bien, nuestra cultura tiene una tradición que quizás podríamos representar más claramente a través de una región específica, que es Oaxaca, que es justo la Noche de Muertos, ¿verdad? No el Halloween, sino la Noche de Muertos, el 1 de noviembre. Yo lo conocía como, bueno, igual en mi pueblo creo que es el Día de Todos los Santos, no sé Es el si Día de Todos es... los Santos, claro, es el Día de Todos los Santos, pero no es la Noche de los Muertos porque los muertos llegan. Ujú. No es nuestra creencia de que ellos vendrán a visitarnos, que es el único día del año o noche del año que nos podemos permitir imaginar que ellos regresan y están aquí. Y por eso ponemos un altar. Y en ese altar ponemos todas esas cosas que son de su preferencia.
Pues que si le gustaba el tequila, que si le gustaba el pan de muerto o el pan, se lo ponemos, las galletas, el chocolate, el mole, su arroz, sus comidas preferidas. Un Ponemos gansito, su foto, un un gansito, gansito, la la coca. Coca-Cola, ¿no? Exacto, En ¿no? mi pueblo se hace, bueno, toda la Huasteca en general, se Ujú. hacen tamales, se hace chocolate, se come muy rico, se sube mucho de peso, pero se come muy rico. Pero también se hace un arco, ¿no? Con, creo que es hoja de, bueno, con caña, Ajá, y la tapizan con flores de cempasúchil y mano de león, ¿no? Que es la flor morada. sí, sí, Y sí, la creencia es que pasan por ese portal y ya van a, obviamente, a consumir durante la noche toda la ofrenda, ¿no? Y al final de la noche, bueno, ya en la mañana se come, ¿no? Esa misma ofrenda o parte de la ofrenda, como para, como en este compartir, ¿no? Y como en este estar. claro. Y me parece increíble, o sea, a mí me fascina esta tradición y me parece que cada pueblo, ¿no? Ujú, Lo vive a su manera, ¿no? ujú. Igual en Michoacán es pasar toda la noche en un panteón, ¿no? Eso Y, te iba a decir, y, ¿no? ujú, Ujú, y que pues a mí me parece impresionante. Una vez me pude estar presente, ¿no? En la preparatoria nos llevaron, ¿no? Y sí, fue impresionante estar en un panteón, ¿no? Durante la noche y ver cómo la gente ahí hasta consumía los alimentos, algo que pues nunca me hubiera imaginado y que es una tradición muy bonita, ¿no? Y es muy colorida, es muy, o sea, con mucha energía para pasar toda la noche ahí. Entonces, hasta cierto punto, no quiero patologizarlo, bueno, hacerlo ajá, patológico. hacerlo patológico, Ajá, pero hasta qué punto toda esta energía, todos estos colores, toda esta efusión, los bailes, en mi pueblo también hacen comparsas de bailes de personas que se disfrazan de viejito, se la pasan bailando todo el día y en Michoacán también está la danza del viejito, eh, pero es mucha energía. ¿Hasta qué punto pudiéramos hablar, ¿no? De que toda esta energía pudiera evocar un momento maníaco, no patológico, sino pues precisamente en este procesar todas estas emociones de muerte, de pérdida, un poquito como Melanie Klein lo maneja, ¿no? Como en este, eh, pues para poder llevar la tristeza, ¿no? Para ujú. poder salir de un proceso tan fuerte de pérdida, pasar por esta euforia, por esta energía, por todo esto. ¿Pudiera ser algo así? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Tú qué pensarías, no? No, no me estoy volviendo loco. Loco sería quedarme en el cuarto, manteniendo ese cuarto intacto por años, Mm, ¿no? Loco sería imaginar que esa persona sigue estando ahí por días y por años. Y me estoy refiriendo a esos padres, por ejemplo, que mantienen el cuarto del niño o a esas esposas que mantienen el cuarto del esposo o su ropa o sus cosas, ¿no? O incluso que cuando es su cumpleaños le compran un pastel, ¿no? O que colocan una silla para mantener al muerto vivo. mm, Ahí sí diría loco. Ahí sí diría esa necesidad de delirar, de ir más allá de la realidad, de crear un escenario para soportar la pérdida. La tradición más bien es esa posibilidad de simbolizar, de pasar por lo que tiene que ver con la sublimación, culturalmente hablando, mm. el tema de la falta, el tema de la pérdida. Diríamos que incluso de reparar. Cuando tú hablas de Melanie Klein, nosotros hablamos de un estadio que es después de esa fase paranoica, Mm, de la fase maníaca,
que tiene que ver con la reparación, la culpa y la reparación. Que es precisamente pasar de esta fase paranoide a la fase depresiva, ¿no? Ajá, exacto. Que es justo porque tienes ese vacío, esa ausencia, ese sinsentido, que tienes la necesidad de representarlo de alguna forma. Y lo representas en esto, en la posibilidad de ese viene a verme. Yo acostumbro, a partir de la muerte de mi esposo y promovida por mis hijos, a colocar un pequeño altar en donde pongo un camino de hojas de cempasúchil, precisamente, un camino de hojas para que haga el recorrido de la llegada. De niña recuerdo que mi madre lo hacía y recuerdo cómo se buscaba cualquier signo de que había venido, ¿no? Como niño. Claro, o sea, de que el agua había disminuido, de que se había comido un pedacito. Que ya no olía, ¿no? Que ya no tenía olía. aroma la Es comida. como muy semejante al niño que le pone el agua al camello, Sí, ¿no? claro, a los santos Y el reyes. padre que agarra y que se lo lleva, ¿no? Para darle un testimonio al niño de que esa fantasía sí es una realidad. Ujú. Bueno, como adultos tendemos a tener esa fantasía también como una posibilidad de encontrarle sentido, puede confundir, o sea, de darte consuelo, yo diría, de darle un suelo a la pérdida, de decir, ¿por qué no? Claro. Hay una vez al año que existe la posibilidad de que ese ser esté cerca de ti. Claro. Y obviamente cuando esto no sea parte de una tradición y se siga en otros momentos, ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Ahí es donde hay que acudir con un especialista. Bueno, siempre es importante acudir con un especialista, Claro. Pero al final yo creo que ahí es donde nos podemos permitir porque es parte de una tradición, parte de un ritual, parte de algo que evoca, ¿no? Mucha, pues es parte del consuelo, es parte del acompañamiento, es parte de cómo a lo largo de siglos nos hemos acercado a hablar de estos temas, o no hablar, pero sí como a poder procesar como pueblo, como nación, un momento tan difícil que son todas las pérdidas que tenemos, ¿no? Sí. Y pues aquí una última pregunta de este sentido. ¿Qué piensas de la Catrina? ¿Qué piensas de Guadalupe Posadas? ¿Qué piensas de cómo él hace, ilustra, ¿no? Toda esta tradición a partir de la Catrina, a partir de pues todas sus litografías donde anunciaba muertes, ¿no? En los periódicos, con sus ilustraciones, con un poquito de humor, ¿no? Con un poquito no sé, como hasta suena un poquito macabro cómo lo planteaba, ¿no? Si vemos las litografías o los periódicos que él llegaba a transmitir, pues sí es como único en el mundo, yo creo, ¿no? A mí me encanta Posadas y me encanta todo lo que ha hecho, pero ¿qué piensas de esto? O sea, ¿qué piensas de este humor mexicano medio macabro con la muerte que juega, ¿no? Con todo esto. Le quitaría el término de macabro. Y le dejaría como una representación de que después de la vida hay otra vida. Y por lo tanto entonces diría que lo que hace Posadas es darnos una esperanza, ¿no? O sea, la Catrina que sigue vistiéndose, que sigue teniendo galas, ¿no? Que sigue teniendo fiestas, que sigue buscando verse hermosa, ¿no? Catrino, El Catrín. El Catrín, perdón, el Catrín, digo, conjugación de género quise, ¿no? Ok, el Catrín que está vestido de traje y que lleva su flor y que está lleno de colores. O sea, yo justo ahí tengo unas calaveras, ¿no? O sea, de artesanía, que están
pues pintadas y que tienen alegoría, vamos a decirle, más que una cuestión, se me fue el término que dijiste, Macabra. macabra, es una cuestión de alegoría, ¿no? Todos estos personajes, la Catrina y el Catrín, Hasta suena alegría, ¿no? Alegoría, suenan alegría. alegría, ¿no? Suenan alegría a vida después de la muerte. Muy bien, Otra pues vida. me parece increíble, me parece que ya tenía mucho tiempo que te quería hacer estas preguntas para ver cómo tú lo veías, cuáles eran tus observaciones y pues espléndido. Muchas gracias por estas respuestas. Ahora, Gracias. un poquito en todo esto, alrededor de todas estas tradiciones hay identidad, ¿no? Hay un poquito una identidad como país, una identidad como inclusive individuo frente a esas tradiciones que podemos vivirlas o no, de una manera o de otra. Hay quien se disfraza, hay quien pone su altar, hay quien no hace nada de esto. Y pues pienso que al final estos encuentros con la muerte es algo que nos puede arrojar identidad, ¿no? ¿Tú qué piensas con referencia a cómo la muerte nos deja marcas que afectan o influyen en nuestra personalidad, que afectan en nuestra identidad, que influyen en nuestra identidad y cómo todo esto pues puede, o estos encuentros, pues sí generan cambios fuertes en uno? Uh-huh. Es una pregunta difícil porque disculpa el silencio, pero es justo eso. Es que la muerte trae silencio, ¿no? La muerte trae esa ausencia. Y lo que viene después es esa necesidad de reorganizarte, de reorganizar quién eres después de la pérdida. La mamá que después de que muere su hijo deja de ser mamá, al menos la mamá de Juan. El papá que deja de ser papá, al menos el papá de Carlos o de María. La esposa de Luis que deja de ser la esposa de Luis. El hijo de X que deja de ser hijo de, y así podríamos citar a muchos. O sea, es un cambio de identidad. Ya no eres ese que estaba vinculado con esa persona y que a partir de ese vínculo tenía organizada una serie de roles, de tareas y de identidades, de identidad, como de nombre Es, dif- propio. es difícil dejar este tipo de identidad de repente, ¿no? O sea, después de una pérdida, sobre todo cuando no es anunciada, cuando viene de manera intempestiva, es difícil dejar esos roles, ¿no? Yo diría que en los dos casos, sea una muerte abrupta o sea una muerte anunciada, cualquiera de los dos casos es un cambio de identidad. El duelo, el proceso del duelo es el que es diferente, porque tuviste la oportunidad de hacer un proceso, una elaboración, cuando es una muerte anunciada. No es un corte abrupto, es la posibilidad de ir hablando. En el caso de una muerte súbita, si es una separación abrupta, vamos a sustituirlo por eso, ¿te parece? No es lo mismo una separación paulatina que una separación abrupta. Y esto yo creo que hasta funciona, bueno, no es que funcione, no, sino que se pudiera pensar en el duelo también por una relación, ¿no? Una relación amorosa que puede ser paulatina, puede ser abrupta, y todo esto me parece que ya vamos llegando Uh-huh, al tema por el que estamos aquí, ¿no? uh-huh.
que es la viudez, ¿no? Que es ese momento donde pues tienes un rol de pareja y de Sí, repente ya no. Y donde tienes dos duelos, ¿no? Tienes un duelo por la pérdida de un ser querido, pero también un duelo por la relación misma, ¿no? Bueno, se me ocurre. Pero bueno, sí. ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué nos cuentas? Mira, a mí me gustaría leerles algo que escribí justo cuando estaba yo en el hospital, en el proceso del acompañamiento durante la enfermedad, la pérdida de la salud, el momento donde se acercaba la muerte de mi esposo. Y dice así: este cuarto de 3 por 4 metros encierra todas mis dudas, mis temores y mis desilusiones. Hay dolor, hay dulzura, hay suavidad en su piel y hay muchos recuerdos, dulces recuerdos. Algunos se plasman de ternura, emoción de conocernos y encontrar a alguien que fortalecía mi vida, fortalecía mi espíritu y me hacía temblar con su pasión. Te miraba con infinito orgullo, con tu traje y siempre oliendo muy rico, con esa memoria excelente que te hacía tener una buena plática, aunque a veces no te escuchara por estar metida en mis líos. Te beso, te abrazo, trato de impregnarme de tu dulzura, de tu piel, de tu fuerza. Te vas, gran compañero. Te vas, amor de mi vida, mi único amor, mi verdadero amor. Te vi y te escogí para formar parte de mi vida. Punto de partida. Punto seguro. Amor, ¿a dónde vas sin mí? Te lo pedí, te lo dije, que no me dejaras, que sin ti moriría. Me acurruqué unos días antes y te lo dije. Me abrazaste. Con dulzura me dijiste que no lo dijera. No había nada que responder. No podías prometer algo que no estaba en tus manos. No querías dejarme, pero sabías que en una situación así no se podía ir en contra. Por eso te dejo partir. Te dejo partir, mi amor. Y ya les leeré otro cacho. ¿Qué te puedo decir? Aceptar la muerte, aceptar que alguien se vaya, separarte de alguien no es una cosa fácil. Para nada. ¿Qué representa una pareja en nuestra vida? Para las mujeres, un hombre es eso que describí, una seguridad, una protección, un apoyo, al menos para las mujeres de mi época, ¿no? Para los hombres es quien te hace hogar, quien cuida a tus hijos, quien te da la seguridad de tener una familia, al menos en mi tiempo. En mi tiempo, tener una pareja era un compromiso. Hoy, para las nuevas generaciones, tener una pareja también es un compromiso, pero es un juego de me comprometo y no me quiero comprometer. Yo le digo de broma a mis hijos, ustedes están en unión libre. En mi época se llamaba unión libre. Hoy vivo con mi pareja, con mi novio. Yes, pero son una pareja que tiene un compromiso de vida, que tienen proyectos en común,
formas de vida, rutinas. Comparten la vida diaria. Y lo mismo será el dolor, estén o no estén casados. Porque lo que hay en pareja es una convivencia, ilusiones, encuentros, desencuentros. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿No? Eslabones que los unen. Así como lo estás planteando, evidentemente hay como un cambio generacional bastante fuerte en los últimos tiempos, donde ya el hombre no es el único que trabaja, pero entre esta unión es donde se puede llegar a dar una fortaleza, un apoyo mutuo, una seguridad mutua, que precisamente creo que a lo que ibas, y no quiero hablar por ti, pero lo que yo voy Sí. pensando, lo que yo me voy imaginando que donde vas, es precisamente que en la muerte, pues todo esto se rompe de repente. Sí, claro. Y te quedas con procesos interrumpidos, ¿no? Cortados, líos y deudas, Pleitos por la herencia. ¿no? Hipotecas que ahora te tienes, o sea, bueno, está el seguro de las hipotecas, pero deudas, hablemos de deudas, ¿no? Que ahora tienes que asumir sola, ¿no? Compromisos con familia que ahora tienes que asumir sola, compromisos con hijos que ahora tienes que asumir sola o solo, cualquiera de las dos. Por eso digo que la viudez entra con todo, ¿no? Entra con todo, ¿en qué sentido? En el sentido de que se tenía una serie de compromisos en conjunto, así como hablo de proyectos y de vida diaria, que se ven cortados y que tú tienes que asumir sola. Tú hablabas de la identidad. Yo el otro día lo compartía en un canal, no sé si pueda decir, Adelante, en Canal adelante. 11, que decía, me preguntaban, bueno, doctora, y entonces usted, ¿qué tip puede proporcionarle a la gente, ¿no? A la gente que vive este proceso de la viudez. Y yo les decía, miren, quítense de aceptar la muerte, solo acepta, ¿sí? Que eres soltera. ¿Sabes qué significa ser soltero y ser soltera? Pues más o menos sí, pero, pero platícanos, ¿qué? Es que ser soltero significa que no dependes de otro, que no estás vinculado a otro, ¿sí? Que afrontas la vida. Que afrontas la vida solo, solo. El asunto es que tienes que aprender a vivir solo. Claro. Después de haber vivido con alguien y de haber compartido, para bien o para mal, tus decisiones con alguien. Porque estás de acuerdo cuando dices, no, es que yo siempre fui independiente, ¿no? Pero bueno, siempre tuve que decirle al otro, esto es mío. No, y más Y allá esto de es de eso, pues nosotros. también tenías esta posibilidad de platicar tus ideas, de fabricarlas mejor, de tener otra opinión, de tener eh, otra manera de pensar que te pueda ayudar a que esa idea de repente pueda funcionar mejor o que veas otro punto de vista que no ves y que pues precisamente cuando ya no está ese otro punto de vista que te acompañaba constantemente, esta persona que pudieras contarle esas ideas como para irlas mejorando y ya no, pues es parte de asumir la vida desde uno y frente al mundo que pues está rudo. O sea, Claro, porque tú pudiste haber tenido un matrimonio y bueno, eso es lo que se dice en la literatura y lo que yo he visto en mi práctica clínica, es que tú pudiste haber tenido un matrimonio de 1 año, de 5 años o de 40 años, no importa, pero tanto en un caso como en el otro afecta lo que pierdes.
el proyecto que tenías planeado cuando tenías 1 año, ¿estás de acuerdo? Pero la costumbre de la vida cuando tenías 40, Claro. ¿no? Rehacer tu vida. Alguien decía, me decían precisamente en este programa que reconstruir la vida, y les decían, no, discúlpame, pero el término no es reconstruir la vida, porque reconstruir la vida significa que se cayó todo y que tienes que volverlo a levantar. No, el proceso es redecorar, no reconstruir, es redecorar. Porque te tienes que rescatar a ti mismo antes de unirte con esa pareja, lo que eras, para poder continuar en el después. Pero con todo lo que viviste durante ese tiempo. Tú hablabas de la identidad después de la pérdida. Ese es el asunto. ¿Con qué identidad te quedas? ¿Con lo de la señora de González? Pero me parece que estos temas, o sea, son fuertes y me dejas pensando mucho porque también hablas precisamente de el amor y de cómo las parejas se van construyendo y yo veo actualmente muchas parejas que se construyen sin tener este principio de trabajar con uno mismo y simplemente es a ver qué pasa y me imagino que estando en esta situación hay esta pérdida fuerte y nunca trabajaste contigo mismo, nunca trabajaste con tu propio ser, nunca fuiste a psicoterapia, nunca fuiste a psicoanálisis, nunca fuiste como a ir viendo cómo enfrentar la vida desde ti y simplemente te unes a otra persona y de repente se va, siento que debe ser muchísimo más fuerte vivirlo así que alguien que a lo mejor ya construyó desde sí mismo algo en su propio análisis previo a la unión con una pareja y después en el camino, no digo que deje de ser doloroso, no, pero siento que una persona tiene más herramientas cuando ya ha construido una identidad desde sí hacia el mundo externo, hacia cómo voy a enfrentar la vida, a conseguir esa independencia, a una persona que nunca hizo eso y de repente se ve en una situación y pues, es más rudo, ¿no? No, sí, tienes razón totalmente, ¿no? Es ese cuando dependes totalmente del otro, es más rudo, va a ser más difícil, va a ser más complejo. A cuando de alguna manera tienes ciertos recursos aparte, por eso es que hablo de esto que tiene que ver con redecorar, Claro. ¿no? O sea, vamos a redecorar el ámbito Y es que personal. desde esa perspectiva, sí pienso que para algunas personas que nunca trabajaron consigo mismos, pues sí se les cae el mundo, no es solo redecorar, sino ahí sí un poquito reconstruir, no sé, como, o Sí, construir tienes razón, o desde sea, cero. también eso a eso me hiciste pensar, que a lo mejor sí para algunos es reconstruir porque se cayó todo, pero ¿será posible? Será más complejo, ¿no? Pues por ¿Cómo supuesto que sí. levantas algo cuando no queda nada? Yo, bueno, todo esto me está evocando una canción de un artista español que se llama Nacho Vegas, donde dice, me quedé en pie y solo había un muro en pie, ¿no? Y yo me apoyaba en él, ¿no? Y en esa canción evoca mucho, y en sus canciones, como esta cuestión de reconstruir, ¿no? De ya sea una relación, ya sea tu propia vida, y eso hace muchas canciones, y yo soy fan. Es muy Sí, trágico, ¿no? Pero yo creo que siempre hay manera pero hay un muro, ¿no? Hay algo, al menos, ¿no? al Pero menos pues hay un algo. muro es Pero donde si te fue puedas apoyar. terremoto y te tiró todo, ¿no? Bueno, creo que estamos complicándolo más, No, sí, pero pero fíjate que yo me quedaba pensando en que, haz de cuenta esta casa, ¿no? O sea, tendría yo que deshacerme, redecorar, tiene que ver con quitar todo, ujú, dejar algunas cosas, al menos lo que se sigue quedando son los muros, justo lo que se sigue quedando son los muros, pero desprenderte de todo significa desprenderte de tu estilo de vida, desprenderte de tus costumbres, desprenderte de tu forma de resolver los problemas, desprenderte
de la manera en cómo dormías. Claro. Yo tuve que deshacerme de mi cama. O sea, yo dije, es que parte de mi proceso es cambiar el colchón, pero no por el colchón. O sea, es que era una cama king size. Dije, es que duermo sola, ¿no? O sea, tengo que reducir mi espacio. Eso fue una meta mía, parte de mi proceso. Para yo poder empezar a aprender a dormir sola, tengo que cambiar también ese espacio. Claro. Y lo estoy poniendo como ejemplo porque si tú ibas al súper y acostumbrabas a hacer determinada cosa, entrar por el súper y pasar por determinados pasillos, ahora ya no lo vas a hacer así. Si alguien te pagaba, el esposo o la esposa se dedicaba a hacer los pagos, ahora los tienes que hacer sola o solo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. La luz, los servicios, todo. Todos los servicios, ¿no? Estabas incluida en las reuniones con los amigos de pareja, ahora ya no estás incluido. Porque sabes, la viuda y el viudo se convierten en un peligro, ¿eh? ¿En qué sentido? Pues no tiene pareja y necesita apoyo. Entonces, para la pareja, ¿cómo vamos a invitarla? No vaya a ser que quiera algo más. Bueno, no pero vaya a ser que el también otro vaya a parejas querer algo más. celosas tóxicas, ¿no? Hay que cuidar bien sus amigos. Pero ahora tengo Lo digo de broma, No, pero pero es cierto, claro. o sea, no hay la creencia de que la viuda que no se viste de negro, y me puse a propósito el blanco, déjame decir, que no se viste de negro, es la viuda que quiere disfrutar de la vida. No hay la creencia de que la viuda que disfruta la vida es la viuda loca. Esa no la había escuchado. De hecho, de esas dos no las había escuchado. ¿No las habías escuchado? Es que, ¿dónde quedaba la viuda? Y por ahí hay un texto que acabo de leer muy interesante de Rosario Castellanos, que es La fiesta de agosto, creo que se llama, lo acabo de leer, pero, o sea, que habla de las tradiciones precisamente de las mujeres que no se casaban, ya fuera soltera o ya fuera viuda, que se vestían de negro y que solamente se aparecían en los velorios para los rezos. Eso Y sí está lo... la cultura hindú, en donde lo que hacen es cortarle los brazaletes y ya no puede vestirse de colores, porque pasa a ser alguien que ya no tiene el mismo valor. ¿Qué pasa? A lo mejor ahí yo te lo preguntaría en tu generación, ¿qué pasa con las mujeres o los hombres que son viudos? No conozco muchas personas, ¿no? Sí tengo en mi mente dos, tres personas, les mando saludos. Okay. Pero siento que se vive diferente, ¿no? Creo que esas tradiciones, todavía el vestirse de negro, ir a los velorios de negro, y sí los he visto en mi pueblo, en la ciudad no, ¿no? En la ciudad, obviamente sí vamos a los velorios de negro, ¿no? Pero no es como que ves el grupo de mujeres viudas como yo lo veía en mi pueblo, ¿no? Que aparte todas iban juntas y se acompañaban juntas y ahí estaban, o ahí están, ¿no? Porque todavía pasa. Pero en la actualidad yo creo que sí se vive de una manera diferente, como que hay menos estigmas, hay menos prejuicios, ¿no? Al menos es lo que yo he observado, al menos también desde mi experiencia, pues yo no tengo como esas creencias, ¿no? Yo veo a mis amigos o amigas viudas y es como, pues mi amiga, no la veo como la persona viuda, sino es, voy a ver a mi amiga y vamos a platicar y todo, ¿no? Uh-huh. Pero ahí sí siento que es como un cambio, ¿no? También en ese sentido de cómo era la creencia previa y cómo es la creencia actual, ¿no? Yo he tenido la suerte, no sé si llamarla así, la verdad, pero he tenido la experiencia de pacientes viudos,
jóvenes, jóvenes. Y varones con hijos que son cuestionados y criticados y rehacen su vida porque digamos que la lealtad o la fidelidad al muerto y al sufrimiento, en todo caso detrás, es muy fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo es que van a traer a otra persona para cubrir ese espacio? Al menos dentro de sus familias, así son vistos, ¿no? Quizás fuera, quizás como tú lo comentas en lo que tiene que ver con los de la misma generación, eh, amistades, sean vistos de otra forma, ¿no? Pero por las redes sociales de apoyo familiar, sí son fuertemente cuestionados y criticados, ¿no? O sea, como algo que no está tan bien visto, diríamos, ¿no? Tanto del lado del hombre como del lado de la mujer, como que sigue pesando el asunto de que una vez que se ha muerto el cónyuge, eh, tendría que guardarse cierto luto igual a cierta fidelidad por, por el resto de la vida. Claro. Llámenme liberal, a lo mejor, pero yo creo que, por supuesto, que alguien tiene, o sea, que una persona tiene que trabajar su proceso de duelo, pero yo no veo absolutamente para nada mal que después de que pase ese proceso, que pueda trabajar con todas esas emociones, pues quiera rehacer su vida. Yo lo veo hasta algo natural, ¿no? Sí, claro. O sea, yo lo veo como algo pues semejante a un divorcio, donde hay un duelo, donde hay una pérdida y donde tienes que trabajar muchas cosas de tu identidad, todo lo que hemos hablado en esta Sí, claro. entrevista, pero pues yo creo que llega un momento que es natural que la gente quiera después disfrutar de su vida, disfrutar de su cuerpo, disfrutar de su sexualidad, disfrutar de conocer otra pareja, de conocer otra persona, y yo creo que pues qué mejor, ¿no? Al final es para eso que estamos aquí en el mundo, para poder disfrutar, para poder vivir, para poder construir nuevamente, ¿no? Para poder rehacer. Tengo una duda que seguramente muchos de los que nos están observando o viendo en esta entrevista seguramente tendrán, con referencia a los tiempos, ¿no? Muchos han hablado, y creo que te lo pregunté la vez pasada, que si un duelo después de 2 años era patológico, si hay un tiempo determinado para empezar a redecorar, si hay un momento en el cual un tiempo como para empezar a cambiar esos cuartos, ¿no? Para cambiar el colchón, para cambiar todos estos momentos, ¿no? Porque pues yo creo que pues además de que esto dependerá de cada uno, ¿no? Y de su propio proceso, pero muchos se han de pensar como, ¿y cuánto tiempo para empezar a tener una nueva pareja? ¿Cuánto tiempo para ya sacar la ropa, ¿no? De mi familiar, de mi pareja, de todo esto. ¿Tú qué consideras? ¿Tú qué podrías Mira, contarnos? el tiempo depende de muchos factores. En psiquiatría se ve que después de 4 o 5 años se puede convertir en algo considerado como patológico, ¿no? Eh, en promedio, yo siempre digo que el primer año es el año más difícil, ¿no? Por decirlo en ubicación de temporalidad, porque en todos los duelos es el primer cumpleaños, la primera Navidad, Claro. el primer festejo, o sea, cada aniversario, cada evento, o sea, la primera entrada a la escuela que no vas a llevar a tu hijo, el primer día de Reyes, eh, la primera ida de compra de que no vas a ir a comprar los tenis y los útiles, o sea, digamos que el primero de cada cosa va a ser un testimonio de la ausencia y por lo tanto va a ser una marca de la ausencia. Entonces, temporalicemos un año. Después ya te vas acostumbrando a esas fechas. Uh-huh. Pero si la dependencia fue muy fuerte,
no Claro. será un año, ¿no? Y hay otro proceso que yo he escuchado en mi práctica clínica y que también he escuchado con amigos que han perdido una pareja porque muere, Ujú. que se pudiera dar que cuando se da esta pérdida, cuando están muy enamorados o cuando tienen un vínculo muy fuerte, se llega a idealizar a la persona que se pierde, Sí, ¿no? Y claro. entonces ya no vas a encontrar a nadie y está esta persona en un altar, pero no únicamente en el de muertos, sino como en esta idealización fuerte, ¿no? Que puede tener este ser que se perdió, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Ahí, fíjate que eso coincide con la pregunta anterior que me Ujú, haces de los tiempos, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho, su manera de enfocar el tema, que es Bowlby, Bowlby, ujú, ¿ok? Porque él comenta que el duelo es un proceso, pero al ser un proceso no tiene que ver con etapas, sino con tareas, con elaborar, como manufacturar. Primero ujú, mides, luego cortas, luego empiezas a coser y empiezas a coser por aquí, por allá, ¿no? Así de esa manera lo habla, dice, son tareas. Tienes que pasar primero por esa tarea de el shock, de la conmoción, de la desorganización, de que te vas dando cuenta de que no está, de que lo tienes idealizado y que tratas de recuperarlo, en donde lo añoras, en donde sientes que ya no hay fortalezas de donde te puedes agarrar, del sinsentido, en donde haces negociaciones y tratas de pensar en que si haces determinada cosa va a regresar o en donde tienes determinados sentimientos de culpa y quieres repararlos, en donde tienes esa desilusión con respecto a lo que es la vida, a lo que es Dios, a lo que son las creencias, a lo que es la bondad de la vida, ¿no? En donde empiezas a redescubrirte con tus capacidades y con tus recursos, en donde tienes esa red de apoyo que te va ayudando, en donde ya sientes que ya avanzaste, pero de pronto te regresas y vuelves a tener estos sentimientos mezclados de enojo, culpa, desesperanza, impotencia, pero también en donde vuelves a creer en ti, hasta que llega un momento en el que reorganizas todo eso y dices, hay un espacio y un lugar para otros. Si te das cuenta de todo ese movimiento que acabo de dar, que acabo de decir, o sea, en donde estuviste movido con todo alrededor del difunto ujú. y de pronto empiezas a mirar más allá del difunto. Empieza a haber un espacio. Empiezas a crear un espacio. Eso es a lo que yo le llamo como que tu energía psíquica de pronto está dirigida hacia todos tus recuerdos, hacia esa persona introyectada, puesta dentro de ti, en tus ideas. Cuando empiezas a trabajarlo, de alguna manera se da un movimiento psíquico en donde puedes lanzar el anzuelo de la energía hacia afuera y recibir Ujú, más allá. Te descentras. Es como metido en un narcisismo, me gustaría ponerle un narcisismo negativo a un narcisismo positivo, ¿no? Un narcisismo positivo que tiene que ver con de ti para allá, ujú. no de ti para ti. Como este proceso que Freud habla en Introducción al Narcisismo y en toda la metapsicología, de cómo la energía pulsional se coloca sobre un objeto, que en este caso es una persona viva, ¿no? Ya no está, entonces esta energía queda en el recuerdo, en esa parte introyectada de esa persona, lo envuelve y sigue estando ahí hasta que empieza
después de cierto tiempo, después de estos procesos, después de poder trabajar con todo esto, a como liberar esa energía, como en esa un poquito porción de muerte, de liberar el objeto de la energía, como para poder tener otra vez ese espacio, ese tiempo, para poder envolver otro objeto, Exacto, otra persona, pues. exacto, que yo creo que no es tan diferente de cómo es un proceso de separación de un divorcio, ¿eh? Ujú. O Justo era sea, lo que hay quien pensaba. está metido, o sea, no puede dejar a esa pareja, nunca se acaba de separar. Y en ese sentido es cuando dices, es mejor ser viudo que ser divorciado, ¿no? Y me refiero a cuando, a pesar del divorcio, no puedes acabar de separar, Claro, porque ahí está. Pero en la viudez ya no está. La realidad te forza, ¿no? claro. Uh-huh. A desprenderte de ese objeto. Y bueno, los que somos terapeutas, psicoanalistas o lo que quieran ser, Uh-huh. me parece que pues sabemos, ¿no? Que pues todos, cada una de las personas que pasan por un proceso así, pues tienen su propio tiempo, ¿no? O sea, tienen su propio tiempo, pueden pasar años y pueden seguir estando emociones contenidas, ¿no? Y van a tener la misma fuerza que como en un principio, como cuando surge, ¿no? Por primera vez esa emoción. Y yo creo que todos estos procesos, o es mi opinión, igual si estoy mal, tú Uh-huh. me corregirás, pero pues todos estos procesos son procesos que tienen una temporalidad individual particular para cada una de las personas, ¿no? Y que pues al menos a mí me parece un poco absurdo pensar que después de 2 años ya se convierte patológico, ¿no? Cuando Sí, pues al final los procesos no se pueden medir en tiempo, al final no hay tiempo en el inconsciente, ¿no? Y puede pasar el tiempo que la persona necesite que pase, ¿no? Es lo que claro. yo pienso, ¿no? No Que sé. lo que esperaríamos es de que pues, no se vaya a atorar, ¿no? O sea, es decir, que haya tiempo para la vida, Ujú. ¿no? Y que haya un movimiento en tu, Que haya movimiento, ¿no? claro, O en su sea, proceso de duelo. sí, claro. Este, tú citabas los procesos analíticos, ¿no? O sea, no hay tiempo del inconsciente, pero tú esperarías que dentro de ese proceso analítico, aunque se siga yendo al psicoanálisis, sea diferente, Ujú. que la persona que llega al diván sea otra cada día que llega, ¿no? Que haya este movimiento Que haya constante. ese movimiento constante, que pueda vivir la vida de otra forma, que pueda hacer lazo social de otra forma, Ujú. ¿no? Que pueda vincularse con los otros y consigo mismo diferente. Yo me acuerdo, aunque nunca he podido recordar exactamente en qué escrito de Lacan está, de los escritos técnicos, algo que tiene que ver con ese proceso analítico en donde habla de cuando llegas a análisis yo, otro. Vas avanzando y es yo con otro. Y después yo y otro. Esa posibilidad de poderte ver en relación al otro, pero de otra manera, Ujú. ¿no? Yo y otro. Y como todo esto, lo que me evoca con el tema que estábamos escuchando es como, bueno, tratando, platicando, Uh-huh. es precisamente cómo hay un vínculo con un otro y cómo esto se va a, pues sí, como mover de una manera muy fuerte cuando pasa una pérdida, un dolor tan fuerte, la pérdida de un ser querido, de, ya sea viudez o ya sea cualquier pérdida, y hay un momento para reconstituir ese vínculo con un otro después de estas pérdidas que pues dejan siempre una huella, dejan siempre un recuerdo, dejan siempre un espacio, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí esta situación del vínculo con un otro o a través del otro y con el otro o todas las posibilidades, pues se encuentran, ¿no? Sí, claro. En la ausencia Sí, de claro. esas personas con las que te vinculas o te vinculaste, ¿no? Y
ahí haya mucho trabajo de repente que hacer, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, pues ya con eso que tú comentas, creo que estaría todo el tema de la melancolía, que no sería el propósito de esta plática, de esta charla, pero que sí podría ser como un foco con el cual podríamos mirar cuando un duelo se vuelve un duelo patológico, ¿no? Ujú, Que claro. es justo esta cuestión de esta metida en sí mismo en donde no hay otro, o sea, ¿qué pasó? ¿No? Se pierde Cuando la no hay la persona. posibilidad del otro, ¿no? Fíjate que yo, no sé si todavía nos quede tiempo, pero yo trataba de pensar en esta plática justo el día hoy en la mañana. Decía, ¿con qué símil podríamos equiparar el proceso del duelo por una viudez? Y casualmente estaba yo viendo una serie de Netflix con respecto a una entrevista de las adicciones Mm, y decía, es que justo es eso, ¿no? Cuando tú has sostenido una relación de pareja en donde tú eres adicto ujú. a la pareja, ¿Me será, preguntas? será fácil, Ah, será fácil, sí, sí, sí. pensé que me estabas preguntando a mí. Yo, Pienso contigo. Cuando has sido adicto a una pareja, ¿será fácil el proceso de la separación? pues por supuesto que no, ¿No? Pero si no has sido adicto, claro. el camino será otro. Y bueno, yo creo que aquí también involucra precisamente la codependencia, la dependencia, qué tanto eras dependiente a la persona, qué tanto estabas en un momento de enamoramiento total, en qué parte de tu relación estabas, capaz que pues ya estabas hasta harto de la otra persona, ¿no? Sí, que también dices, oye, qué bueno que se me... Ay, no, perdón, ¿no? O sea, pero más o menos, Pero ¿no? Qué bueno que sí, se terminó sí, esa sí, sí. relación que me hacía tanto daño, ¿no? Que no podía terminar de otra forma más que por el corte de la muerte, Ujú. porque no tuve el valor De de terminar. terminar esa pareja, Ujú. que termina siendo una pareja, pues, enferma, tóxica, ¿no? Y hay muchas de esas por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que ya con esto vamos llegando al final de este diálogo, esta entrevista. Muchas gracias por recibirme. No sé si quieras decirle algo más a la audiencia, algo que quieras anunciar quizá, algo que quieras como compartir, algo donde te pueden seguir quizá. No sé si ya va a haber un Un canal canal de de YouTube. YouTube. Sí, sí va a haber un canal de YouTube próximamente al que le voy a llamar Amor. Bueno, vamos a ver qué tanta disponibilidad haya para el nombre, ¿no? Pero la tirada es que sea algo de amor. Sí, te voy a decir por qué, porque mi nombre es Aurora, Ujú, sería la A, y mi apellido es Mortera. claro. Entonces, por eso sería Amor, ¿no? Pero bueno, sí, claro, hay que ver qué disponibilidad hay. Pero bueno, en fin, sí me gustaría mucho ese proyecto. También tengo en mente este retiro que te llamaba Retiro de Sanación para especialistas en cuidados paliativos, en cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento de personas que están en un proceso de enfermedad crónica degenerativa y también en el proceso de una enfermedad terminal, Ujú. ¿no? También tengo pues muchas ideas con respecto a continuar dando cursos, escribir, por ahí estoy empezando más bien a la mitad de un proyecto de un nuevo libro que es para apoyar a niños diabéticos, a niños con recién diagnóstico de diabetes. Actualmente yo trabajo en el hospital, en el Centro Médico Naval. Trabajo ahí desde hace 5 años. He tenido la oportunidad de tener contacto con otro tipo de patologías, no solamente con cáncer, Ujú. ¿no? En cuestiones de pediátrico. Y pues bueno, o sea, sigo construyendo cosas. He tratado de justo
el tema del cual hablé el día de hoy, ¿no? De crear una identidad de una Aurora diferente, una Aurora después de la viudez. No le voy a decir una Aurora viuda, porque no soy una Aurora viuda, soy una Aurora después de la viudez, Qué bonito. que es muy diferente. Y bueno, también tienes tu práctica clínica Sí, tengo mi independiente, ¿no? consultorio. Si alguien te quisiera contactar que esté interesado en cualquiera de estos o adquirir cualquiera de tus libros, que tienes un montón de libros. Sí, voy a darles varias. Primero, estoy en Instagram, o sea, ahí me pueden localizar. No siempre publico, pero sí publico. Me ha dado por viajar y por andar conociendo el mundo. Publico cosas de eso, también en mi estado, en el estado del WhatsApp. Casi siempre estoy subiendo mensajes. También en la parte que tiene que ver con Facebook, también llego a publicar. Ahí tengo varias pláticas que di durante la época de la pandemia. Próximamente también es un proyecto, estoy invitada a formar una asociación civil en lo que es mi área como fundadora. Es un orgullo que las personas que se dedican a esto me hayan incluido como especialista, como psicóloga en cuestiones de cuidados paliativos o psicóloga en cuestiones de cuidados paliativos. Pues bueno, para terminar doy mi correo electrónico. Me pueden localizar en morteragutierrezm@gmail.com. Ok. Bueno, todas sus redes las vamos a colocar también en la descripción, ya saben, acá abajo, para que puedan buscar ahí directamente los links a sus redes y también ahí su correo electrónico para cualquier cosa, pues que te puedan como contactar. Y pues, pues yo estoy completamente agradecido, quedo muy contento con esta entrevista, me encantó. Muchas gracias por recibirme aquí. Al contrario, muchísimas y pues gracias. por compartir conmigo toda esta experiencia, tanto de vida como experiencia clínica, como experiencia, pues tanto trabajo, tantas lecturas, todo lo que has hecho a lo largo de toda tu vida. Y pues te agradezco mucho por todo esto, ¿vale? Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por esta invitación. No, de qué. Bueno, nos vemos en el siguiente video y recuerden que quien analiza su mente enfrenta sus deseos. Hasta la siguiente.